es creación de libertad y buen vivir. Por esto el IDEP se hace preguntas y se responde investigando con la gente de la escuela. Se hace conocimiento para esa educación. IDEP, conocimiento para la educación. Hola, bienvenidos a IDEP, Hitos de Ciudad, Conocimiento para la Educación, un espacio de debate y opinión para la ciudadanía y, como no, para la comunidad educativa, propuesto por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, entidad del sector educativo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy hablaremos de la clave, maestros, maestras y la formación docente. Para hablar sobre este tema, logros y retos para la ciudad, pues saludamos a esta hora a Albanelli Gutiérrez Calvo, coordinadora del componente de cualificación docente. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. A ti, Omaira. También saludamos a Lilian Caicedo, ella es maestra e investigadora del IDEP. También gracias por acompañarnos. Gracias, Omaira. Y cerramos este grupo de invitados con el profesor Alejandro Álvarez, rector del Instituto Pedagógico Nacional. Gracias a usted, profesor, y a todos por acompañarnos a esta hora. Contribuir con el fortalecimiento institucional de los colegios y la formación docente es uno de los objetivos fundamentales del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana. En este sentido, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, viene adelantando proyectos estratégicos y misionales asociados con la cualificación docente. El IDEP ha liderado y desarrollado una novedosa estrategia que aporta a los procesos de formación de los maestros y maestras de Bogotá. El proceso de formación se denomina acompañamiento in situ, como estrategia de cualificación docente, cuyo propósito general es acompañar el desarrollo y la sistematización de experiencias de investigación o innovación propuestas por los educadores de la ciudad. Pues para conocer los aportes de este proyecto, Omar Méndez preparó la siguiente nota. El IDEP ha liderado durante los últimos 4 años importantes iniciativas de cualificación docente con las que se reconocen los diversos conocimientos de maestros y maestras y sus aportes al fortalecimiento de la educación y la realidad escolar de la ciudad. Mediante estrategias como el acompañamiento in situ, que permite potenciar y sistematizar proyectos de innovación a partir de problemáticas escolares, los maestros y las maestras realizan un intercambio de saberes cuando socializan y comparten sus experiencias y trabajos con otros, posibilitando nuevas oportunidades de aprendizaje. Carlos Humberto Mota, maestro del Colegio Guillermo León Valencia, describe cómo sus aprendizajes en este proceso han logrado proyectarse dentro y fuera del aula. Gracias al IDEP, en este acompañamiento nos ayudó a mejorar la práctica docente, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y pues gracias a esto siempre hemos valorado el trabajo que se hace acá en el colegio con los estudiantes, con las directivas, y gracias a una mirada externa como la del IDEP, le hace a uno reflexionar sobre la práctica y le ayuda a uno a replantear las cosas para que los programas, en este caso de música, sean más enriquecedores. Yesid Rojas, maestro del Colegio José Celestino Mutis, relata de qué manera la estrategia de acompañamiento in situ contribuyó a su cualificación docente. Con la llegada del IDEP y su acompañamiento de la estrategia in situ y el Teatro La Baranda, estamos logrando que esa cualificación docente en el aula de clase sea diferente. Hemos logrado dar a los niños una mirada diferente del entorno en que los rodea, cómo llevar a estos niños a explorar su mundo interior, a explorar los tesoros que habitan dentro de cada uno de ellos. Que los chiquitos nos enseñen a nosotros los docentes cosas que nosotros no sabemos. La profesora del Colegio José Asunción Silva, Tadiana Escorcia Romero, comenta acerca de los aportes que procesos como la sistematización de la experiencia y el acompañamiento in situ aportaron a su práctica en la enseñanza de la primera infancia. Debo decir que ha sido una proyección bastante significativa en lo que respecta a mi formación como maestra, básicamente porque el acompañamiento de una institución como el IDEP dentro del aula y un acompañamiento in situ hace que de alguna manera se resignifique el saber del docente, se resignifique también la práctica que uno establece con los estudiantes y de mano con los estudiantes, y en esa medida uno empieza a sistematizar la experiencia. Es necesario también contar lo que uno está haciendo a los demás para que otros también sean retroalimentados. Colorín colorado, ¡ese cuento se ha acabado!
Muy bien, profesor Alejandro Álvarez, desde su mirada como docente, investigador y ahora rector del Instituto Pedagógico Nacional, ¿cuál es su opinión frente a los procesos de formación docente que hacen las universidades y las escuelas normales? Bueno, en general yo soy un poco escéptico o pesimista o negativo frente a lo que pasa con la formación inicial de los docentes en las facultades de educación. Creo que nos hemos quedado un poco atrás. Las normales superiores ahora mantienen hace un trabajo, me parece, más interesante porque han resuelto dos cosas que las facultades de educación no hemos logrado resolver. El tema de la formación y la práctica, es decir, qué tanto peso tiene la práctica en los procesos de formación, y el tema de la formación en pedagogía. Desafortunadamente nuestras facultades de educación todavía se quedan muy limitadas frente a esos dos procesos. Yo creo que ahí hay una deuda que estamos esperando que el Ministerio de Educación termine de afinar unos lineamientos de formación de docentes. Se ha discutido mucho sobre eso para crear el Sistema Nacional de Formación Docente. Y las facultades de educación tienen mucho que aportar y yo creo que está en hora de hacer unas reformas y unos ajustes importantes ahí. Profesora Albanelli, ¿cuál es la apuesta o la estrategia que impulsa el IDEP en cuanto a la cualificación docente, a esta forma de formación, valga la redundancia, continuada? Mira, ¿en qué consiste la estrategia de cualificación que llamamos acompañamiento in situ? Todos los días en las escuelas pasan cosas maravillosas, hay proyectos que nacen en las escuelas gracias a ese saber de los maestros. Nosotros lo que hemos hecho en el IDEP, y históricamente el IDEP ha hecho, es apoyar esas estrategias que los profesores allá tratan de resolver. Nosotros vamos y los acompañamos durante un determinado tiempo, hacemos una convocatoria, ellos participan, nosotros los acompañamos a que sistematicen su proyecto, que quede escrito, a potenciarlo, a reconocer ese proyecto en su comunidad, que sea reconocido, y ojalá fuera de la ciudad, si es posible, que sea reconocido, que exaltar ese trabajo que hacen los maestros allá en su terreno, en su colegio. Profesora Lilian, ¿cómo se vive, cómo se da este acompañamiento in situ con los educadores del Distrito Capital? Sí, yo creo que un elemento importante es que los maestros sientan que haya compañía, así que el IDEP lo que hace es entregar, ofrecerles una persona, un tercero, un profesional que tiene unas características muy particulares, por ejemplo, que sepan del tema que va a acompañar, que conozca el campo pedagógico, porque muchas personas que entran a la educación, asesoran la educación sin saber lo que es la educación, no sabe el campo de tensiones que se desarrolla al interior de una escuela, y que también se haya hecho preguntas y las haya desarrollado, es decir, que haya hecho investigación. Entonces, lo más importante de este proceso es que haya un tercero con quien hablar, que haya una persona con la que pueda dar cuenta de sus desarrollos, y que el otro también pueda decirle, retroalimentar o decir por este lado no, por este lado sí, que se convierta en un ejercicio también de desplazamiento de unas posiciones propias y de reconocimiento de lo que tienen. Profesora, le dije Lilia, excúseme por favor, es la profesora Lilian Caicedo. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos a IDEP, Hito de Ciudad, Conocimiento para la Educación. A nuestros televidentes los invitamos a participar en nuestras redes sociales a través del Facebook, en IDEP Bogotá, y en Twitter, en la cuenta @IDEP Bogotá DC. Ya regresamos. Sábado en Teatro de los Acontecimientos. Con ustedes, Acto Latino. Antes del medieval. El estilo de acto latino comienza desde el cuerpo. Un teatro que se olvide de la literatura se puede inspirar en ella. Teatro de los Acontecimientos, todos los sábados a las 8 de la noche, solo por Canal Capital, televisión más humana. 10º Festival de Teatro Calle al Aire Puro. Del 27 al 30 de agosto, calles y parques de Bogotá se vestirán de fiesta. 11 países invitados y lo mejor del teatro callejero colombiano. 5 escenarios, 30 compañías, 400 artistas, 60 funciones. Al Aire Puro, 20 años de poesía hecha teatro. Organiza Teatro Taller de Colombia.
Encuentro de las Américas 2015 frente al cambio climático. Del 20 al 23 de septiembre en Bogotá. Con actividades como eventos académicos, Día del Peatón y la Bicicleta, Semana de la Bici y una gran movilización el 22 de septiembre por la justicia climática. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Hallazgo 2015 presenta la mejor música del mundo en Cali. Poncho Sánchez y su Latin Jazz Band, José Feliciano Sexteto, Danilo Pérez Trío, Lavo Ensamble, Michael Fleiner y Septeto Internacional, Siguara Jazz Cuarteto, Melissa Pinto Quinteto, Eddie Palmieri Salsa Orquesta y los mejores grupos de Colombia y el Valle. ¡Gózalo! La televisión pública de Bogotá es un espacio de inclusión, diversidad y respeto. Seguimos trabajando por una cultura de paz. Estamos de regreso a IDEP, Hito de Ciudad, Conocimiento para la Educación. El tema de hoy, el que nos convoca, es a pensar en torno a la clave maestros, maestras y formación docente. La estrategia de cualificación docente, acompañamiento in situ, ha permitido que los educadores de los colegios de Bogotá fortalezcan sus experiencias mediante el trabajo con otros docentes. Profesor Alejandro Álvarez, ¿cómo ha visto usted la proyección de este tipo de estrategias de acuerdo a sus experiencias? ¿Qué tanto cambian, modifican o mejoran las necesidades del sistema educativo a nivel nacional? Pues yo creo que esta es una forma de cualificación en ejercicio muy propia del IDEP. Y bueno, ya otras experiencias hemos desarrollado estrategias similares. Yo creo que el impacto es muy positivo. Primero porque el maestro gana confianza en sí mismo. El maestro, como decía Lilian, se encuentra acompañado y el par que está acompañando esos procesos le ayuda a fortalecer, por un lado, la fundamentación de lo que hace. Muchas veces el maestro a veces se queda en una rutina que hace que se pierda como la posibilidad de innovar y de recrear lo que hace. Entonces, fundamentar lo que hace es uno de los resultados que impactan positivamente esta metodología. Y luego la posibilidad de sistematizar lo que hace, es decir, que tenga continuidad y que tenga proyección en el tiempo. Entonces yo creo que es una estrategia muy exitosa que en todo caso siempre no solo fortalece al maestro, sino que va a incidir en el aula. Los muchachos van a sentir y van a ver, y así ha sucedido, que ese trabajo del maestro es más sistemático, es más continuo, tiene más sentido, es más rico, es más creativo. Más adelante vamos a abordar el tema de la sistematización, pero por ahora, ¿cómo la escuela, los compañeros de los educadores que hacen parte de este proceso y los mismos estudiantes sienten este impacto, esta transformación, este respiro, este aire diferente que tienen los maestros en su práctica docente? Totalmente. El solo hecho de que llegue una persona externa a la escuela y nos ayude a hacer esas preguntas y a encontrar esas respuestas que el maestro está buscando para resolver el problema. El hecho que eso que nos trae ese tercero lo vayamos incluyendo como solución a esa problemática que el maestro quiere resolver y que los estudiantes están viendo. Ay, chévere, vino ese otro de afuera y le enseñó a mi profe algo nuevo. Ay, mire, el profe está cambiando, el profe es mejor. Y los mismos maestros nos lo dicen. Es una estrategia de cualificación. Muy chévere, en mi maestría estoy aprendiendo, en mi maestría tengo nuevos conceptos, muy chévere ir a la universidad al posgrado,
pero este tipo de cualificación está mejorando mi práctica docente. Hoy soy mejor que antes que llegara el IDEP. Entonces, hemos validado con la cantidad de maestros que hemos acompañado en estos años que de verdad es una estrategia de cualificación, que de verdad estamos aportando para la formación de los maestros y para cambiar los roles en la escuela y resolver esas preguntas, esas inquietudes que están tratando de resolver los maestros. Esta es una estrategia que inicia en el 2013, varias versiones ya se han dado, muchos maestros han participado de manera productiva y en una perspectiva de transformar, por supuesto, su quehacer docente al interior de las aulas. Ya habíamos tocado el tema de la sistematización, que es muy importante. ¿Cómo se desarrolla este proceso, las garantías, cómo se ejecuta y cómo permanece? Bueno, lo que hacemos nosotros es que nos enfrentamos a un proceso escritural alrededor de la sistematización. ¿Qué sería lo importante de esto? Que el maestro pueda contar una experiencia desde donde la ve, pero que haya otro que pueda decir cómo la ve él. Eso es un asunto muy interesante porque el maestro logra descubrir que hay cosas que otros ven que él no ha visto, logra darle importancia a elementos que tradicionalmente le parecen en su acontecer no significativos y resulta que puede ser el eje o la clave de su ejercicio pedagógico. Y entonces la sistematización tiene un proceso histórico de recoger la experiencia, de cómo viene desarrollando el maestro su historia, de tal manera que pueda identificar cortes, preguntas, apoyos, por ejemplo, gente que ha intervenido en su estrategia, y entonces hace conciencia de su trabajo real. Después de que se hace este proceso de recoger histórico, se le pide al maestro que lo que decimos nosotros le dé un poquito de carnecita epistemológica, es decir, que trate de decantar sus posiciones, desde dónde mira lo que está mirando. Si se trata de infancia, por ejemplo, que nos diga de qué tipo de infante está hablando, ¿no? De qué tipo de sujeto de la inclusión, por ejemplo, o qué tipo de sujeto de la ciencia. Cuando ya trata de decantar eso y es consciente desde dónde está hablando, entonces le pedimos que registre eso. Ese proceso de registro suele ser el de los más difíciles que tiene y por eso dentro de la estrategia de acompañamiento se hacen unos cursos talleres de escritura. Es decir, no quedan solos solamente con el acompañante, ¿sí? Sino que se ofrece a los maestros que hagan este curso taller de escritura de tal manera que les ayude a organizar un poco sus ideas, se trabaja sobre los textos mismos que tienen los maestros y a medida que ellos van narrando se les va dando el juego posible a lo que ellos mismos quieren escribir. ¿Hay un tiempo específico para la entrega de esa sistematización o se da el tiempo suficiente para que, bueno, se aprenda en el taller, se haga como la limpieza que uno hace cuando escribe este tipo de experiencias? Porque además supongo yo que hay posibilidad de retroalimentación, de buscar estas experiencias y uno desde su propio quehacer, pues bueno, ir sacando cositas, mire este maestro lo que hizo, qué chévere esto en materia cultural, de infancia y demás, también rescatarlo para su propio quehacer. Sí, hemos encontrado que los encuentros entre pares, es decir, entre los mismos maestros o enfrentados a otros, resulta una estrategia muy importante. Entonces, por ejemplo, hacemos reuniones intercampos, lo llamamos, ¿no? El campo temático de ambiente, por ejemplo, o de bilingüismo que tenemos en este momento, se reúnen entre ellos y se cuentan qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Cómo están avanzando. Eso ha generado un ejercicio muy interesante porque se miden entre ellos mismos cómo es el proceso de escritura y entonces ha resultado un proceso muy interesante. Una retroalimentación bien interesante. Volvemos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos a IDEP y Todo de Ciudad, conocimiento para la educación. Encuentro de las Américas 2015 frente al cambio climático, del 20 al 23 de septiembre en Bogotá, con actividades como eventos académicos, Día del Peatón y la Bicicleta, Semana de la Bici y una gran movilización el 22 de septiembre por la justicia climática. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel, soy argentino y me encanta recorrer países y ciudades. Hoy me encuentro de paso acá en Bogotá y me parece que mi estadía aquí va a ser mucho más larga de lo que tenía pensado porque llevo 15 días, pero esta ciudad me tiene fascinado y completamente enamorado. Bogotá la propia, sábados a las 6 de la tarde, repetición miércoles a las 5 de la tarde, solo por Canal Capital, televisión más humana. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Plaza de Toros La Santa María. Buenas
Como les decía, aquí se desarrollaban algunos espectáculos sangrientos en el siglo XX y comienzos del siglo XXI. Por aquí salía el toro de Lidia, se llamaba así porque había un tipo que tenía que lidiar con él. Aquí lo esperaba un hombre al que llamaban torero o matador. Estaba el tipo acompañado de un caballo con un jinete que tenía una gran lanza. Esta lanza era clavada en el lomo del toro para humillarlo. Había un tipo que se sentaba aquí, que era el presidente de la plaza, daba la orden de matar al toro. Entonces este señor que yo les digo se llamaba el torero, muy elegante, cogía una espada y ¡tin!, mataba al toro. Y allá se hacían 20.000 personas que bebían, celebraban y reían la muerte del animal. Bogotá humana, no a la sangre como espectáculo. Realmente inspirador. Inspirador, ¿cierto? Sí. La televisión pública de Bogotá defiende los derechos humanos y la libertad de opinión, la diversidad y el respeto. Somos el canal de la paz y los derechos humanos. Estamos de regreso a IDEP, Hito de Ciudad, Conocimiento para la Educación. El tema de hoy, la clave, maestros y maestras y la formación docente. Profesora Albanelli, después de los procesos de acompañamiento y la sistematización, ¿qué viene para el educador? No, pues viene una sorpresa muy bonita y es que hemos tenido la posibilidad de que los maestros que han participado en la estrategia de acompañamiento viajen a algún lugar del país a reconocer experiencias similares a las del campo en el que él trabaja y a presentar su propia experiencia. Entonces ha sido muy chévere, un reconocimiento muy interesante poder viajar con los maestros. Estuvimos en Barranquilla, en Medellín, en Florida Valle, estuvimos en Puerto Inírida, con los diferentes campos temáticos, más que un premio, un reconocimiento a esos maestros que investigan, que innovan, que quieren mejorar la educación de Bogotá, llevarlos a reconocer esos otros maestros que hacen cosas parecidas a ellos. Pero además que lo que sucede en la capital de la República siempre se convierte en un ejercicio a ser emulado a nivel nacional y esa experiencia lo que permite no solamente conocer qué hacen los maestros en otras regiones, sino llevar la cosecha propia de la capital de la República para que también sea reconocida. Este tipo de pasantías, profesora, ¿qué aporta la cualificación de los maestros y las maestras? Sí, Omaira, mira, hay un asunto muy interesante en este proceso y es que después de hacer un proceso de sistematización, se supone que al hacer conciencia de un trabajo que se está desarrollando, el maestro se forma. Eso necesita que haya unos pares que lo validen y entonces encontrarse con otras regiones, encontrarse con otros pares, significa poner en juego lo que él mismo quiere sostener. Entonces vamos a otros lados, les damos la posibilidad de que hablen de lo que están haciendo y que tengan retroalimentación de estos pares, pero al mismo tiempo que escuchen a los otros. Y un punto central es que cuando vamos a otras regiones, también conocemos la cultura. En Bogotá tenemos un problema, así como tenemos una ventaja, también tenemos un problema, y es que estamos pensando que el centro de Bogotá es el mundo, ¿no? Y entonces muchos maestros, cuando vienen personas de otras culturas a Bogotá, creen que deben educarlos bajo esta idea hegemónica de cómo que pensamos nosotros el mundo. Cuando van allá y se dan cuenta que hay formas de pensar diferentes, formas de entender el mundo diferentes, unas idiosincrasias que no se corresponden a una única idea, el desplazamiento de sus posiciones resulta una apertura muy interesante para él mismo y para la escuela. O sea, es un aporte adicional, es un ejercicio de formación adicional este encuentro en las regiones. Muy bien, profesor Alejandro Álvarez, ¿este tipo de pasantías se relaciona con la expedición pedagógica? ¿Cuáles son los principales aportes de estas iniciativas al mejoramiento de la educación? Sí, esta experiencia la desarrollamos durante unos años y aún se sigue implementando en diferentes procesos. Nació en la expedición pedagógica esa idea de viajar como una forma de aprender y de movilizarse, como decía Lilian, no solamente en físico, sino en el pensamiento. La expedición desarrolló una mirada, así la llamamos, afinar la mirada cuando viajamos y nos encontramos con otra experiencia. Metodológicamente logramos que el maestro sepa qué va a mirar,
pero para mirarse en la otra experiencia. Es un poco el efecto espejo que construimos como metodología. Es decir, yo aprendo del otro, no voy a juzgarlo, no voy a impartir un juicio de valor sobre lo que hace el otro, sino más bien qué de lo que el otro hace me retroalimenta mi propia práctica. Y eso es lo que cualifica el ejercicio docente, es decir, la práctica pedagógica se renueva. Yo doy fe de que los maestros del Instituto Pedagógico que, por ejemplo, acaban de participar y están participando de este proceso en el IDEP, fueron y dijeron, regresamos y somos otros. No podemos volver a hacer lo mismo en el colegio que estábamos haciendo, y cambió, dicen ellos, cambió nuestra vida. Yo creo que eso es testimonio de algo importante que pasa, que de verdad cualifica. Es diferente a lo que antes se hacía con la tradicional capacitación de maestros. Esto es mucho más rico, más potente. Bueno, pues antes de llegar al final de nuestro programa, los invito a ver una nota de Omar Méndez. Se trata de una muestra de los aportes que deja esta estrategia de acompañamiento in situ para el fortalecimiento de las experiencias de vida y profesionales de nuestros docentes. A través de estrategias como el acompañamiento in situ, se reconoce el trabajo de los docentes, quienes toman iniciativas pedagógicas y las ejecutan en la búsqueda de mejorar sus prácticas, y también se entiende que la mirada de una persona externa, en calidad de par acompañante, ayuda a ver más allá de lo que la cotidianidad ha naturalizado. Además, la importancia del acompañamiento reside en que el proceso reconfigura el trabajo cotidiano, y desde las prácticas y pasantías se construye y se formaliza un saber pedagógico que se aplica, proyecta y comparte en otras instituciones y regiones. Judith Guevara, rectora del Colegio José Asunción Silva, resalta los aportes de la pasantía académica y del acompañamiento in situ para ella, sus docentes y la institución. La oportunidad que nos dio el IDEP de participar en esta pasantía de formación in situ permitió a mis docentes y me permitió a mí misma conocer experiencias de muchas instituciones para enriquecer la labor institucional y la labor personal. Como beneficio adicional para la institución, el tener la oportunidad de que la capacitación fuera en la misma institución, con las mismas prácticas de las docentes, de manera que sea más efectiva y más oportuna. La maestra del Colegio Guillermo Cano Izaza, Claudia María Vargas, quien después de un proceso de acompañamiento in situ realizó su pasantía en el Valle del Cauca, comparte los aportes de esta experiencia liderada por el IDEP. Tener la posibilidad de conocer las prácticas que realizan maestros en otras zonas, con otras dinámicas, otras problemáticas, otras visiones de país, es fundamental porque le permite a uno contextualizar las prácticas que uno realiza en términos de entender que desde la escuela se puede empezar a construir un proyecto de nación, pero no un proyecto de nación que viene de arriba, sino un proyecto que se construye desde lo local. Para el profesor Boris Rocha del Colegio Fabio Lozano Simonelli, este proceso de acompañamiento del IDEP significó la oportunidad de dar a conocer sus proyectos de aula, aprender de otras experiencias del país y generar redes de conocimiento con otros docentes. La experiencia in situ resultó ser una experiencia bastante agradable. En la medida en que pude enriquecer mis conocimientos, estuve acompañado con otras dos maestras, quienes también en conjunto pues encontramos múltiples beneficios, en tanto que pudimos conocer otras experiencias muy similares a las nuestras y generar una red de apoyo en la cual pues está funcionando en la actualidad, que nos ha permitido intercambiar otras experiencias y replantear unos procesos que hemos venido llevando que han enriquecido plenamente nuestra práctica. Muy bien, a mis invitados, mil gracias por acompañarnos en esta emisión. De esta manera llegamos al final de este programa IDEP, Hitos de Ciudad Conocimiento para la Educación. No sin antes invitar a nuestros televidentes a conocer los resultados de estos y otros proyectos a través de la página www.idep.edu.co. Los invitamos para que nos acompañen nuevamente el miércoles 9 de septiembre a las 11 de la mañana para compartir con ustedes los desarrollos del IDEP a partir de la clave maestras y maestros en torno a los derechos y a las diversidades en sus estudiantes. Hasta una próxima ocasión y nos volveremos a ver aquí por la pantalla del Canal Capital, la televisión más humana. Hasta entonces.